tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Esta noche se conoció de la renuncia del señor Kluber Aliaga al Ministerio del Interior. Tan efímero como Merino. Fueron 5 días que el señor Kluber Aliaga estuvo al frente del Ministerio del Interior. Y es que sus declaraciones en la víspera, no solo en la televisión, sino también ante la Comisión de Justicia del Congreso, parecían advertir que el señor Kluber Aliaga mantenía una línea de pensamiento bastante distanciada que la línea de pensamiento del gobierno del señor Francisco Sagasti. Por ejemplo, el señor Kluber Aliaga contradijo todo el discurso del gobierno del señor Sagasti sobre los hechos de violencia policial focalizados contra los manifestantes de las marchas contra Manuel Merino de Lama. 1. 2. El ex ministro ahora del Interior, Kluber Aliaga, quien nos refieren fue renunciado, es decir, se pidió que presente su renuncia, no es que él voluntariamente lo haya hecho. En todo caso, el señor Kluber Aliaga podría contestarnos el teléfono, lo estamos llamando hace media hora aproximadamente, y ¿por qué nos decían que tenía la intención de conversar con nosotros? Así que aquí lo estamos esperando. Decía que el señor Kluber Aliaga considera que la decisión de pase al retiro de 18 generales fue apresurada. No respaldo la decisión de mi antecesor de ninguna manera, el señor Rubén Vargas, pero sí respaldo las decisiones del presidente de la República. El problema es que la decisión del pase al retiro de los 18 generales fue también respaldada por el señor Francisco Sagasti. Entonces, hay algo que no estamos entendiendo del todo. Entonces, finalmente fue la discrepancia abierta, pública, clamorosa entre lo que decía el señor Kluber Aliaga y lo que decía el presidente Francisco Sagasti. El señor Aliaga, por cierto, participó en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, donde presentó unos videos que demostrarían que hubo personas que incitaron a la violencia contra la policía durante las protestas contra el efímero gobierno de Manuel Merino de Lama. No hubo mayor detalle o este nivel de evidencia visual cargada, por ejemplo, sobre las muertes de Inti y de Brian. Eso es uno. 2. La corrupción de los generales, las compras irregulares durante la pandemia, ¿en qué queda? El señor José Elise ha sido confirmado como el próximo ministro del Interior. José Elise, quien fuese hasta hace unas horas secretario general del despacho presidencial y antes fue candidato al Congreso por el Partido Morado y antes, por muchos años, oficial mayor del Congreso. Ojalá que el señor Elise ya pueda permanecer, quedarse, porque la cartera del Interior parece que en su despacho, en la silla, hay un resorte, ¿no?, que los hace saltar rapidito, no duran nada, no duran poco o nada. Y además hay un detalle, y teníamos, como le dije, varias preguntas para el señor Kluber Aliaga. Cuando sale o aparece su designación, él estaba inscrito como precandidato al Congreso por el partido Contigo, de Juan Cheput, Gilbert Violeta, etc. Y hasta lo que sabemos, el señor Kluber Aliaga, salvo que él nos presente una evidencia contraria, no había sido retirado de la lista de precandidatos al Congreso. Entonces, mucho ojo, hay varias preguntas que quedan sueltas por allí. Estamos esperando que se inicie la ceremonia de juramentación del señor José Elise en Palacio de Gobierno. No bien tengamos la imagen en directo desde la televisión estatal, nosotros interrumpiríamos lo que haya que interrumpir, vamos un rato en directo y continuamos con el programa. Nuestra primera invitada es Sigrid Bazán.
Antes de eso vamos con la juramentación, se los dije, en vivo y en directo. Juramento del señor de ministro José de Estado Élice en el despacho del Interior. Ministerio del Interior. Lectura de la resolución suprema mediante la cual se acepta la renuncia que formula el cargo el ministro de Estado en el despacho del Interior. Resolución Suprema número 230-2020-PCM. Lima, 7 de diciembre de 2020. Vista la renuncia que, al cargo de ministro de Estado en el despacho del Interior, formule el señor Kluber Fernando Aliaga Lotman y, estando lo acordado, se resuelve aceptar la renuncia que, al cargo de ministro de Estado en el despacho del Interior, formule el señor Kluber Fernando Aliaga Lotman. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Francisco Rafael Sagasti Hochhauler, presidente de la República, y Violeta Bermúdez Valdivia, presidenta del Consejo de Ministros. A continuación, el secretario general de Relaciones Exteriores, embajador Francisco Teña, dará lectura a la resolución suprema que nombra al ministro de Estado en el despacho del Interior. Resolución Suprema número 231-2020 PCM, Lima, 7 de diciembre de 2020. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho del Interior al señor José Manuel Antonio Élice Navarro. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Francisco Rafael Sagasti Hochhauser, presidente de la República, y Violeta Bermúdez Valdivia, presidenta del Consejo de Ministros. Señor José Manuel Antonio Élice Navarro, promete por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho del Interior que os confío. Sí, prometo. Si así lo hicierais, que la patria os premie, y si no, que la nación os lo demande. Señoras y señores, la ceremonia ha concluido. Se agradece a los distinguidos invitados su asistencia. Bueno, ahí está entonces el nuevo ministro del Interior, José Élice, conocido, como les decía, por haber sido muchos años oficial mayor del Congreso. Es el cargo por el que se le conoce buen tiempo. Acababa de ser designado hace 2 semanas nomás, cuando entró el señor Sagasti al gobierno, cuando se hizo presidente, a la Secretaría General del Despacho Presidencial. Muy bien, les decía justo, era cosa de segundos nada más. Nuestra primera invitada ya hasta ahora sí, ya juró José Élice. Nuestra primera invitada se llama Sigrid Bazán, es muy reconocida en buen tiempo por haber ejercido el periodismo televisivo. Ella siempre ha mantenido una militancia en la izquierda, aunque entiendo que durante el periodo que hiciste periodismo, Sigrid, buenas noches, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo estás, Jaime? Gracias. Pues tuviste que tomarte algunas licencias. Primero agradezco porque es la primera entrevista, entiendo yo, después de dejar el periodismo y postular al Congreso que estás ofreciendo. Las gracias por eso. ¿Qué te parece este cambio? Tengo que preguntar por la actualidad y lo que estamos viviendo hoy por hoy. ¿Qué sabor te deja, en todo caso, que el señor Kluber Aliaga haya durado apenas 5 días, que contradijo multitudinariamente al señor Sagasti de cabo a rabo en la televisión, hoy en el Congreso, poniendo videos, muy poco sobre Inti de Brian, más era decir que los jóvenes habían azuzado la violencia y todo lo demás? O yo no sé si te has preguntado quién convocó al señor Kluber Aliaga para que finalmente pase todo lo que ha pasado. Bueno, tuvimos en realidad antes del señor Kluber Aliaga al señor Rubén Vargas como
uno de los pocos civiles dentro de esta cartera y ahora hemos regresado a alguien vinculado a la policía. Yo creo, Jaime, en realidad que estos cambios, más allá de analizar los personajes, los antecedentes, etcétera, nos dan cuenta de lo que está ocurriendo y de la urgencia de esta reforma dentro de la policía, ¿no? Está muy claro. Cuando tú me preguntas quién habrá puesto a este señor ahí para contradecir, ¿no es cierto?, todo lo que el presidente Sagasti o todo lo que se intentaba hacer debido a la presión de la gente en las calles, que es reformar la policía y cortar el abuso, la violencia y la represión contra la gente y contra las manifestaciones, que hay ahí un tema con el que hay que romper. Hay, lamentablemente, un mal elemento enquistado en la policía y eso es lo que hay que comenzar a desbaratar, no solamente con el tema de mandar a generales en retiro, sino también con investigar precisamente quiénes están detrás de esto, ¿no? Pero, ¿qué me dices tú de una aparente poca perspicacia o prolijidad, o desprolijidad, para ser más exactos, en la designación del señor Kluber Aliaga? Es decir, yo no sé si hasta se sentaron a diseñar previamente una estrategia y decir vamos por acá, vamos por allá, el discurso es este, el presidente, que es el que gobierna finalmente, determina que las políticas son así, así, y resulta que el señor Kluber Aliaga se va por acullá. Entonces, ¿cómo es esto de los filtros, no? También. Mira, para no, digamos, especular demasiado, solo hay dos posibilidades, ¿no? O el señor Sagasti ignoraba un poco hacia dónde o cuáles eran las intenciones del señor Kluber Aliaga, o lo han presionado para tener a una persona que claramente iba a beneficiar a los policías que lamentablemente han cometido abusos, y ya se ha dicho y está bastante claro. En cualquiera de los dos escenarios, lamentablemente, ese presidente no está saliendo, digamos, bien parado, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿cuál es la debilidad, eventualmente digo, que puede estar transmitiendo su gobierno? Y eso va a contramano de los retos de José Hélice al frente del Ministerio del Interior, la resistencia de un grueso grupo de generales dentro de la policía, queriendo incluso que se reponga a los generales puestos al retiro, la resistencia también ciertamente para las investigaciones y su conducción prolija a determinar las responsabilidades en las compras durante la pandemia. Es decir, hay todo aquí una maraña de situaciones que yo no sé qué reacción te provocan a ti. Mira, yo creo, Jaime, que estamos en un momento en donde no se trata de que se esté incitando a la gente a salir a las calles. Es que esto ya viene de demasiado tiempo atrás. Es decir, se ha presentado con todas sus manifestaciones la debilidad institucional que venimos arrastrando desde los años 90, si no es antes, y han visto muchos sectores una ventana, una oportunidad, y la están tomando, y creo yo, con toda justificación. El día de hoy hemos visto cómo en Lambayeque nuevamente han tomado la carretera, los problemas en Puno continúan, y de hecho hay gente con plomo en la sangre que con toda razón mandó y costeó sus propias pruebas para darse cuenta de que todos estaban contaminados a causa de las actividades extractivas, y están también saliendo a manifestarse en el sur. Entonces tenemos, claro, un reto para el presidente actual, yo no sé, y esperaría que esté a la altura, porque evidentemente nadie puede estar aquí a favor de que se estén cambiando de presidentes, de gabinetes, de ministros, pero sí tenemos que respaldar que todas estas luchas están justificadas y que lamentablemente le ha tocado a este gobierno, pero le pudo haber tocado a cualquiera, porque es un lastre del gamonalismo, de prácticas laborales obsoletas, de esclavitud del siglo XXI, como algunos le han dicho, y tiene que parar. Y sobre todo el tema de la reforma policial, y solo para cerrar con eso, porque no quisiera dejarlo abierto, por Inti, por Brian, pero también recordemos, ¿no?, a Jorge Muñoz, a este joven que acaba de fallecer por la represión. Recordemos a Edwin Chota, que fallece el 2014, a los casi 30 defensores ambientales. Jaime, el Perú es el cuarto país más peligroso para alguien que defiende el medio ambiente. Entonces, conflictos sociales, la ilegalidad o las actividades ilegales, informales, que también generan muertes en todo el país. Por todo ello es que esto ya venía de hace muchos años y se exigía un cambio, ¿no? Hablemos de este salto que estás dejando. Tú has sido muy reconocida y has hecho un trabajo muy vistoso en la televisión, pero lo dejas y dejas una posición aparentemente cómoda y de exposición para tener una curul en el Congreso, o tentar una curul en el Congreso, donde más bien converge el rechazo de una significativa mayoría de la población. ¿Por qué dejar, digo, todo lo ya conseguido para tentar algo que puede ser un riesgo para ti? Mira, yo creo, Jaime, y te agradezco mucho también la presentación, porque para quienes me conocen, yo he militado en el Partido Socialista desde que era pequeña, desde que salí del colegio, en realidad, desde que era mucho más joven.
Y siempre he hecho política, siempre he salido a marchar, he podido respetar mis espacios en los medios de comunicación, pero al mismo tiempo tener una voz propia. Y sí creo que de repente una muestra de lo que estoy haciendo y por lo que estoy apostando y de este cambio, que también implica para mí, por supuesto, un cambio personal, no solamente dejar, ¿no es cierto?, mis trabajos, etcétera, es porque no hay un interés personal. O sea, yo sí siento que ya la indignación, como con muchos peruanos, nos ha todo sobrecogido, nos ha desbordado. Y para mí, en todo caso, ya a título personal, es momento de pasar a un campo de mucha más acción y en donde siento voy a poder aportar mucho más también, ¿no? Ahora, claro, aportar y aportar, porque digamos, hemos hecho el mismo trabajo hasta hace un tiempo, ahora tú decides cruzar, ir al otro lado, cruzar la línea, digámoslo así. ¿Por qué no podías seguir aportando en el periodismo, digámoslo? ¿Por qué no seguías aportando? Además tenías dos plataformas, tenías la plataforma de la tele y la plataforma del periódico. Creo que yo he aprendido y he crecido muchísimo. Siento que además he formado parte de un grupo humano increíble cuando hemos tratado. Y sabes que de repente eso se puede extrapolar al tema de las generaciones. Yo sí creo que es muy saludable que estas nuevas generaciones entren con todo y en todo, no solamente en política, no solamente en las manifestaciones, en cualquiera de las profesiones en las que ocupo. Entonces, por ahí, digamos, no es un tema de profesión, pero sí siento que al haber hecho política antes, siempre he tenido, claro, como uno dice, ¿no?, esa motivación por hacer desde otro lado lo que por supuesto que se puede hacer desde los medios de comunicación, pero ya de repente tener una incidencia distinta, mayor. Me he reencontrado en estas marchas y en algunas más los años pasados con muchas personas, con muchos compañeros, y siento que por ahí también había un empujoncito para bien, ¿no?, en esta decisión. Ahora, lo que muchos se deben estar preguntando es ¿qué quieres hacer en el Congreso?, ¿no? Es cierto que lo correcto sería preguntarle al bloque parlamentario, pero para eso hay candidatos o candidatas como tú, ¿no? Porque, ¿cuál es la reforma más importante que tú piensas impulsar? Mira, todo en realidad, esto, como tú bien has dicho, se puede enmarcar en una campaña más grande. Creo que Verónica Mendoza ha expresado mucho la necesidad de una nueva constitución, pero no una nueva constitución porque la gente entiende constitución de manera de repente quizá muy etérea, muy lejana, y es que la verdad es que nos afecta muchísimo estar en una estructura y en un marco normativo que emana de algo que no representa a la gente. O sea, esta constitución no nos representa más. Pero fuera de ese tema y de ese marco mucho más grande que se está planteando en una segunda urna, donde ni siquiera se trata de imponer el proceso, que la gente decida si quiere o no otra constitución, que la gente decida o no también, y por qué no, hacer de esta democracia mucho más participativa, lo que puede ocurrir con una segunda reforma agraria. Sí, yo en particular creo, Jaime, que hay una preocupación muy grande de parte de todos los peruanos, y lo hemos visto en pandemia, y es que las mismas 8, 10 familias no pueden ser las que gobiernen un país entero como es el Perú. O sea, yo sí siento que este país está gobernado por grupos familiares muy específicos y hay una concentración tremenda de poder político, económico, porque además tú sabrás, ¿no?, y todos sabemos a raíz de todos los casos de investigación que han salido a la luz, en donde finalmente tenemos grandes empresarios con sus propios congresistas, a los que han financiado, con los que se ha buscado además romper, porque de hecho para eso estuvo la reforma política, pero hay mucho más que hacer. Yo apostaría por algo que rompa esa concentración de poder político, de poder económico. ¿A través de qué? A través de una reforma tributaria, ¿no?, a través de una SUNAT que deje de ser pues tan cobarde al momento de tocar a las grandes empresas y de repente tan valiente en tocar a los pequeños, medianos, microempresarios, emprendedores de este país. O sea, yo sí siento que ahí hay un campo muy interesante. Penalizar la concertación, Jaime, hemos visto cómo las clínicas se aprovechan y en donde la gente lamentablemente en esta pandemia ha perdido la vida, quien no ha podido acceder a una cama de algún centro de salud, ¿no es cierto?, privado, o quien no ha tenido plata para pagar un balón de oxígeno. Esa es la gente que ha sobrevivido a esta pandemia. Eso es lo que tenemos que cambiar. Yo apunto hacia ahí y por supuesto que tenemos además un lindo equipo de muchos jóvenes que estamos muy entusiastas por trabajar otras propuestas que si me das el tiempo yo sí, claro que sí. Pero precisamente hablando de grupos o de grandes empresarios, digamos, hay un mote, un San Benito que te suelen achacar a ti, y ahora que estás, digamos, como candidata al Congreso, estás en muchos modos mucho más expuesta, ¿no? Hay quienes dicen, y tus críticos fundamentalmente, que no mides con la misma vara lo que pasa con algunos empresarios, como los has mencionado, y tenemos que hablarlo ciertamente,
qué con empresarios como el señor Mome, por ejemplo, que despidió trabajadores? Es algo que yo recojo como un discurso reiterativo en contra tuya. ¿Cuál es tu argumento de defensa? ¿Cuáles son tus descargos? Mira, no tengo que hacer muchos descargos porque yo publiqué una columna en el mismo medio al que tú haces mención. Yo publiqué una columna y la puedes buscar en el diario La República, expresándome sobre ese tema, solidarizándome con los trabajadores. Pero sí siento, y lamentablemente estamos en un país en donde las redes sociales aguantan de todo, que siempre se ha intentado hacer un cargamontón. Se hizo un cargamontón conmigo, colegas, de alguna manera, si se puede usar esa palabra, o otros conductores, etcétera, de televisión, quisieron hacer un cargamontón. Yo, ¿sabes? No me ajusto a los tiempos y a las formas del resto ni de las redes sociales. Yo publiqué una columna en El Espacio en donde también he sido trabajadora, ¿no? Y por supuesto que jamás voy a estar a favor del despido de ningún trabajador en ninguna empresa. Ahora, todas las empresas despiden. Sería imposible para mí conseguir un trabajo en una empresa que jamás haya despedido un trabajador. Por supuesto que yo jamás he manejado ni he tenido nada que ver con la decisión, porque ya me gustaría a mí pues también ser dueña de un medio de comunicación. No lo soy, humildemente, ¿no? Ahora, pero siempre, por supuesto, he tenido una voz en ese sentido. Pero internamente, a veces uno no necesariamente tiene que estar diciendo lo que hace internamente y las discusiones que en la interna uno puede tener. ¿Y tú internamente reclamaste por esos trabajadores despedidos? ¿Te plantaste, les dijiste, oiga, qué pasó? Yo he pedido, sí, por supuesto, fui una de las que acudió a pedir explicaciones. He conversado con muchas de las personas que he visto ir y venir, lamentablemente, en todos mis trabajos. Guardo y soy amiga de muchísimas de las personas que felizmente siguen trabajando y siguen estando, saliendo adelante de alguna manera, personas que son, además, trabajadoras a morir. Me considero una persona que también ha trabajado toda su vida y sí, por supuesto, que he conversado con todas ellas, ¿no? Claro. Ahora, te decía lo difícil, personas que salían, por supuesto. Te decía lo difícil que estás asumiendo y que creo que dice también de tu arrojo, de tu espíritu aventurero, digamos, ¿no? Hay una cierta valentía en tener, digamos, las agallas de hacer lo que estás haciendo. ¿Por qué estás entrando en una contienda electoral con partidos que no representan a la gente? ¿O es que la gente le reprocha a los partidos no representarlos? Entonces, ¿cómo has pensado rehacer esa conexión? ¿Cuál es el mensaje que puede permitir ese acercamiento? Mira, yo creo, Jaime, en realidad que hay varias cosas que se pueden trabajar y siempre, a ver, yo soy licenciada en ciencia política, yo estudié la relación Estado-sociedad y de alguna manera sí siento que esto se trata de la clase política que hemos tenido hasta el momento, más no de las instituciones. Yo soy una persona que ha apostado en toda su vida por los partidos políticos, apuesto porque el Congreso puede hacer, apuesto por cambiar la idea de que el Estado es ineficiente, es inútil, porque con esa idea hemos llegado a que el Estado entonces no puede hacer nada y la solución está en la empresa privada. ¿Y a dónde nos ha llevado? A la crisis que ahora tenemos. Nos hemos dado cuenta que ese enfoque nos queda corto y que el real problema está, por supuesto, y te doy toda la razón, y por supuesto que comparto la indignación de la gente, en la clase política actual. Yo sí siento, y me ha chocado, no para mal, sino me ha movido mucho esta expresión de la generación del Bicentenario, pero más allá de por una o dos marchas, yo creo que de repente ahí no teníamos que sobreexagerar estas manifestaciones en las calles, que seguro saludo, pero sí siento que hay toda una generación que ha venido siguiendo lo que ocurre y que ya está harta. Y esa es la generación que yo creo va a comenzar a cambiar las cosas. Yo tengo mucha esperanza y no habría tomado esta decisión si no siento que estoy acompañada por personas además muy valiosas, compañeros, compañeras que he visto no solamente en la marcha del 14 de noviembre, no solamente en las marchas contra la ley Pulpín, en las marchas contra la repartija, en las marchas contra el baguazo, en las marchas del paro nacional al costado de las centrales sindicales, pidiendo desde hace más de 10, 15 años en las calles con otras personas de mi edad que se tenga un verdadero poder de negociación para que los trabajadores puedan sindicalizarse y no los amenacen con contratos temporales que duran 20 días. Entonces, tú ahora ves una realidad en donde los grandes empresarios te dicen, oye, pero la ley no prohíbe que haya sindicatos, vayan, formen su sindicato. Pero claro, tú como trabajador tienes un contrato que dura un mes, formas tu sindicato y al mes no te renuevan. Entonces, esas cosas yo creo hay que cambiar, las venimos pidiendo y creo que mi esperanza, mi confianza en que se va a llegar a la gente con propuestas no solamente buenas, sino también coherentes, empáticas y que vienen siguiendo la situación, va a ser gracias a que estamos toda una nueva generación detrás. Pero ¿cuál sería esa gran propuesta? Es decir, nueva constitución es un término que ustedes están promoviendo e impulsando, pero
para poder entenderlo con mayor precisión y el público se lleve una impresión mucho más documentada, cómo debe estar escrita esa nueva Constitución, es decir, cuáles son los temas cruciales que se deben introducir, porque hay quienes señalan que el contrato social, la Constitución digo, viene básicamente reescribiéndose desde los inicios de la República, casi copiándose, y solo cambian algunas cosas muy concretas, ¿no? Políticas de Estado, de derechos, etcétera, etcétera. ¿O es que ustedes quieren intervenir en el capítulo económico? Que no estaría mal. La pregunta sería ¿cómo? Claro, a ver, sobre eso, ya se han planteado varias reformas constitucionales y se han, por supuesto, elaborado distintas constituciones. El primer punto, y tú lo has mencionado, es un contrato social. La Constitución viene del poder constituyente y el poder constituyente se lo da a la gente y el contrato social es con la gente. Si una Constitución no te representa, simplemente hay que cambiarla. Ese es el sentido, digamos, común. Ok, el trasfondo. Tú me dirás, no, pero pueden hacerse reformas. Se han venido planteando cambiar, por ejemplo, el capítulo económico. Es más, hubo un proyecto de ley hace unos 4 años, si no me equivoco, para cambiar el rol subsidiario del Estado. Y eso pasaba solo por una reforma desde el Congreso. Ahora, yo te digo, Jaime, ¿cuántas reformas se han hecho en el sistema de pensiones? Muchísimas. Sí, claro. ¿Y estamos contentos con eso? O sea, ¿realmente se ha logrado cambiarle la cara? ¿Realmente podemos hablar de un sistema pensionario en el Perú? O sea, de reforma en reforma, de parche en parche, en distintos aspectos se puede haber hablado de muchas cosas, pero seguimos arrastrando exactamente la misma estructura, el mismo tema de fondo. Entonces, yo sí creo que se amerita un cambio constitucional. ¿Y en qué cosas específicamente se podría caracterizar esta nueva Constitución? Oye, en la Constitución del 79, todo el capítulo 5, donde te habla del derecho de los trabajadores a la huelga, que el Estado la garantice, en la Constitución del 93 no hay ni 3 líneas. Artículo 25 de la Constitución, no hay ni 3 líneas. O sea, disculpa la expresión tan coloquial, pero se mocharon, ¿no es cierto? Como diría ahí alguien, se zurraron en todos los derechos laborales y hoy en día los trabajadores dependen de las empresas. O sea, la Constitución no los ampara en un marco que realmente los proteja. Pero tú crees... Perdóname. Al menos la naturaleza, ¿no? No solo algunos cambios. Sí. ¿Tú crees en un solo régimen laboral o, entendiendo las heterogeneidades de los sectores, y con esto quiero ser absolutamente claro, hay sectores que no se parecen el uno con el otro, hay sectores que son más complejos, lo que no significa disfrazar, reducir derechos, me explico, simplemente que es así, la realidad nos dice que hay sectores que son distintos el uno del otro. ¿Tú crees en un gran régimen laboral, es decir, comenzar a decir que el empleo va a ser perpetuo, estabilidad laboral como se le llama, o estamos hablando de distintos regímenes laborales? Claro, a ver, aquí hay varios temas porque la discusión sobre un solo régimen, que en realidad se llama Ley General del Trabajo, claro, es una discusión que viene, a ver, estando en la plataforma del pliego de reclamos de la CGTP hace décadas, hace años, muchísimo tiempo. Negar esto, no hacer o hacer oídos sordos a este reclamo sería absurdo, porque de hecho se ha venido discutiendo. A mí me gustaría que, por ejemplo, la gente sea más consciente de cuántas veces viene sesionando la Comisión Nacional de Trabajo, en donde deberían estar autoridades ahí pendientes, constantemente escuchando a los trabajadores y si es viable o no el tema de una ley general. Ahora, eso no quita que sí se puedan ir mejorando las condiciones hacia no negar derechos fundamentales, o sea, que hayan regímenes que todavía permitan que se gane menos del sueldo mínimo, que no haya CTS, que no haya gratificación. Y por último, Jaime, de repente, a la par, mientras se discute el poder llegar hacia un, no sé si solo régimen, pero esta Ley General del Trabajo que bien comentábamos se ha ido ahí gestando con propuestas y se ha dejado completamente de lado, ¿por qué no por lo menos garantizar el derecho de sindicalización de los trabajadores? Todo esto tiene que... Y mira, todo esto se resume, por ejemplo, garantizar el tema de la sindicalización. Ahora tenemos una tasa del 4%, que es la más baja de toda la región. Tenemos el tema en general de las demandas de los trabajadores por jornadas justas. En la Constitución dice que la jornada laboral dura 8 horas y nadie le hace caso a esa parte, ¿no? Esa es la única parte, creo, que se mantuvo en la Constitución del 93. Pero todo eso se resume a que son 10 empresas o 10 familias las que controlan la economía de Perú. Entonces, tú puedes tener lo que quieras en regímenes laborales, pero todo está en control y los dueños del país siguen siendo los mismos que escribió, ¿no es cierto?, Renick en su libro La batalla por Puno. Y ahí están los Añaño, ahí estarán los Romero, ahí estarán esas grandes apellidos, grandes empresas, grandes grupos de concentración de poder. Entonces yo sí creo
que hay que atacar este sistema por todos los flancos. Y lo digo así porque yo sí siento que estamos en un momento donde hay que ser duros y hay que plantear los grandes cambios. Si no lo hacen los políticos, la gente va a seguir saliendo a las calles y esto va a ser incontrolable. Es momento, y esto ha tenido que pasar así lamentablemente, porque lo ideal hubiera sido un diálogo, un monitoreo. Sí. Para eso están los instrumentos de la Defensoría, los conflictos que ya existían y que las Bambas, que acaba de volver a resurgir, Jaime, es un proyecto y es un tema que está en conflicto social hace muchos años, que ya cobró la vida de 4 personas. Pero te hablaba precisamente de esas complejidades, ¿no? La Ley General del Trabajo ciertamente es una aspiración. Yo creo que todos, ¿no?, como gran aspiración pensamos que deberían todos estar en planilla, deberían todos tener derechos laborales, pero eso también ha ocasionado, yo no lo justifico, simplemente expongo los hechos, que la informalidad crezca mucho más, que el empresario diga, oye, no te puedo pagar todo esto que dice aquí la ley, entonces te lo pago en cash, por lo bajo nomás. Y el trabajador que quiere recibir su sueldo dice, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces, hay varios regímenes laborales. Cada uno tiene mayor o menores beneficios. Que yo sepa, no sé, salvo mejor opinión, de todos los regímenes laborales, creo que ninguno no tiene algún beneficio, ¿no? Ahora, Jaime, bueno, sí, por supuesto, podemos hablar de cada uno de los regímenes. Podemos hablar, por ejemplo, del trabajo doméstico, que en la práctica hay una ley específica para el trabajo doméstico y que hasta hace menos de un año nadie quería reconocer. Claro. No es cierto, un contrato escrito, solo se requería un contrato, un acuerdo verbal entre las partes. O sea, tú me puedes decir todas tienen beneficios, pero a ver, por favor, dime en qué momento el gobierno contempló a las trabajadoras del hogar para una reactivación económica. Dime cuándo se contempló un bono para toda la cantidad, y sobre todo mujeres, que han trabajado en sus casas. Y que algunas, dicho sea de paso, eran encerradas por sus empleadores en la casa, porque claro, como era cuarentena, no podían salir. Ahora, entonces yo a lo que voy, Jaime, y sí, solamente te quería decir, con esto termino, en la Ley General del Trabajo puede sonar muy aspiracional, pero en su momento hubo un consenso entre empleadores y trabajadores, el 80% dijo sí a una Ley General del Trabajo. ¿Y sabes por qué no se aprobó? Porque el Congreso no lo quiso aprobar. Claro, pero por ejemplo, este caso que mencionas de las trabajadoras del hogar ya tenían beneficios. Tenían 15 días de gratificación, como era el régimen como el de la microempresa. Es decir, ¿no crees que empeoró al final ponerle un régimen un régimen que puede parecer, digamos, aspiracional, pero ya tenían beneficios las trabajadoras del hogar? ¿Te acuerdas? ¿Cuántas trabajadoras del hogar ganaban esos beneficios, Jaime, si realmente la ley No, estaba yo no te digo que Porque yo no te digo que todos, finalmente pero no tenías un contrato, no tenías un papel que te avalara. Entonces, ¿cómo se cumplía la ley sin un papel? Pero tenían beneficios. Claro, en un acuerdo oral. O sea, tú me puedes decir, bueno, Sigrid, pero la ley está, solo que no se cumple. Y estoy de acuerdo No, contigo. digo lo Si la ley es problemático mala, que resulta ahora tener ese régimen y que finalmente no se cumpla. Tengo información, y tú también debes tenerla, que hay varias trabajadoras del hogar que están pasando a la informalidad. Y es terrible. Tal cual. Entonces estamos de acuerdo en que con mayor razón faltaba voluntad política para aprobar una Ley General de Trabajo cuando se pudo, y ojalá ahora se vuelva a consensuar. Y faltan también agentes de SUNAFIL, que ese es otro gran problema que ha reventado en ICA, ¿no? Claro. Por supuesto. O sea, yo sí hemos visto cómo se gestó la SUNAFIL, en donde en los primeros 3 o 4 años de vida ya llevaba 3 o 4 superintendentes. Se cambiaba superintendente por año, creo. O sea, fue terrible. Y ahora lo que necesita, por supuesto, es un fortalecimiento institucional también. Esa es una de las cosas que además se tiene que apuntalar hacia la reducción de la informalidad, sin duda. Para terminar, solemos con los candidatos al Congreso o candidatos a la presidencia hacer un ping-pong. O sea, jugamos con la idea de mencionarte un nombre, una idea, algún concepto muy general, y tú me respondes lo que quieras, pero la idea es corto, por eso es ping-pong, ¿verdad? A ver, Marco Arana. Conflictivo. Martín Vizcarra. Interesado. Manuel Merino. Traidor al país. El periodismo televisivo. Un mundo complejo. Juan Velasco. Juan Velasco Alvarado. Claro. El chino, así le decía a mi papá. Sí.
Keiko Fujimori. ¿Qué te puedo decir de él? Hay un antes y un después de Velasco, ¿no? En la historia del país. Keiko Fujimori, corrupta. Susana Villarán. Decepción. La izquierda peruana. En lo que apuesto con mucha esperanza. La derecha peruana. Ya estuvo suficiente tiempo en el poder. El bicentenario. No hay nada que celebrar. Sigrid, muchas gracias por esta entrevista. Ha sido un gusto y esperemos Gracias que no a ti, sea Jaime. la única y última conversación. ¿Con qué número estás yendo? Bueno, estamos esperando el proceso. Hasta el momento he sido invitada con el número 6 y, por supuesto, acompañando a que Juntos por el Perú y Nuevo Perú con Verónica Mendoza puedan inscribirlo formalmente, ¿no? De acuerdo a los plazos. Me olvidé preguntarte, ¿quién te invitó? He recibido la invitación de Juntos por el Perú. De acuerdo. Gracias, Sigrid. Hasta la próxima. Un gusto. A ti, muchas gracias. Chao. Sigrid Bazán deja el periodismo televisivo que ha estado ejerciendo por algunos años y postula al Congreso de la República, por Juntos por el Perú. Vamos a la pausa en el programa. Regresamos con más porque en el Perú de hoy nada está dicho.